Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a los jueves de webinars. Ni la pandemia va a impedir que hagamos nuestros jueves de webinars. Y hoy tenemos un tema muy importante, muy especial, y en el que nos va a acompañar todo un experto que es el profesor Fernando Andrade, de nuevo desde su casa. Profesor Fernando, buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes, doctora. Muchas Muy gracias amable por por la estar invitación. acá. Muchas No. gracias, Fernando. Usted tiene muchos seguidores definitivamente, lo vamos a hacer muy famoso. Yo les cuento que ya como el tema es que vamos a ir de casa, yo tengo aquí ya todas mis herramientas para irme a cazar mitos, los mitos de la educación inclusiva, que es del tema que nos va a hablar usted hoy. Bueno, profe, su público está ansioso por escucharlo. ¿Podemos comenzar, por favor? Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar acá hablando de los mitos que vamos a empezar a cazar. Vamos a hacer el ejercicio de revisar algunos postulados que son comunes a la hora de abordar la educación inclusiva y que además configuran toda una suerte de mitología de cosas que a veces como que se dan por existentes, nadie los comprueba, como que se ve inaccesible debatir ante esas realidades. Entonces, bueno, pues vamos a develar algunos mitos, son 8 mitos, si no estoy mal, ya ni me acuerdo cuántos eran, y vamos a ir charlando entonces sobre ese tema. Vamos a iniciar entonces, yo acá les voy a compartir mi pantalla. Listo, ¿me confirmas, Doc, si se está viendo? Todavía no. Ya la vamos a ver. Yo les cuento también, ya la tenemos ahí, Fer. Les cuento también que esta transmisión está por YouTube. Así es que pueden ingresar también a YouTube y por ahí también pueden ver la transmisión, por supuesto. Y quedará en YouTube tan pronto termine, ahí queda para que la puedan revivir. Ya estaré aquí por mis redes compartiendo. Muy bien, adelante, profe Fernando. Listo, entonces, cazando mitos sobre la educación inclusiva. Y el primer postulado es este, es entrecomillar el inclusiva y además permitirnos poner en tensión esa sentencia tan favorable al lado de la educación. Vamos a ver qué tan provechoso es ese apellido que emerge ante la educación. Primero, bueno, sería ideal empezar a preguntarnos sobre los mitos y por qué hablar de los mitos. Eh, Desde una explicación más textual de lo que es un mito y de su surgimiento, es que, bueno, además aparecen para brindar una explicación sobre la naturaleza, el nacimiento del universo, de fenómenos en últimas que no son fáciles de comprender, cosas que no están a la mano de nuestra comprensión en una relación de pronto más directa de causa-efecto, es lo que abordan los mitos. En este caso, por poner un ejemplo de lo importante que es no solo conocer el mito, sino conocerlo a profundidad y también desde la voz de todos los actores, porque a veces el mito nos llega incompleto. Y cuando nos llega un mito a medias, pues también nuestra percepción de esa explicación de lo no tan fácil de comprender también va a estar a medias. Un ejemplo directo es, por ejemplo, Medusa. Si yo hablo de Medusa, podríamos encontrar hasta Medusa, pero de pronto no sea esta. Si hablamos de mitología, de pronto pues tampoco estamos hablando de esta Medusa. Sin embargo, sí estamos hablando de una fémina de la mitología que es más parecida a esta. Siempre nos han dicho que es una monstruosidad, que todo lo que mira lo convierte en piedra, los seres que los ve los fosiliza, ¿cierto? Y llega el héroe, pues, Perseo, y le quita la cabeza y con ello hace otras cosas, y X y Y, de su sangre nace Pegaso. Pero lo que no, a veces no cuentan y lo que me he dado cuenta que a veces los mitos llegan a medias, ahí es donde quiero iniciar esta discusión, es que ¿por qué Medusa es como es? Medusa no nació siendo así. Medusa era hermosísima, tan bella, que Zeus se enamora de ella y Medusa trabajaba en el templo de Atena. Servía a la diosa en el templo. Zeus va al templo, la viola. Hera se da cuenta, la esposa de Zeus, ¿no? La titular, se da cuenta de la violación, además porque Medusa era hermosísima, ¿no? Era muy bella. La viola y ante el ultraje era al no poder castigar al Dios supremo, al Dios de todos los dioses, pues lo que hace es castigar a Medusa.
quiere decir un personaje mitológicamente abusado, maltratado, violado por la deidad más grande, y lo que hace es castigar a la violada en este caso. Y el castigo es esta maldición de que como es tan bella, pues entonces nadie la va a poder mirar. Y la manda por allá, además con las otras gorgonas y demás, bueno, y el resto ya es la historia que nos han contado de muchas formas también. Pero vean qué importante sería que nos contaran por qué, por ejemplo, Medusa, la del mito, era Medusa, ¿qué la hizo ser así? Claro, nos muestran es la monstruosidad, pero no nos contaron por qué era un monstruo. Ahí es lo importante de iniciar a hablar de estos mitos. No solo es el mito en sí, es quién cuenta el mito y el mito ojalá lo más completo posible. Porque a veces la ficción del texto, la ficción de la palabra, lo que nos vende el enunciado, puede no estar tan lleno de sentido como debería estar para poderlo comprender. Con este panorama de los mitos vamos a iniciar con el mito número 1. La educación inclusiva es aquella que responde de manera pertinente y situada a las diferencias de capacidades humanas. Vamos a ver si esto es o no un mito. A ver si la educación inclusiva es esa que responde de manera pertinente, siempre desde una respuesta situada, ojalá negociada, ¿cierto? A todas estas diferentes capacidades humanas. Vamos a ver las pruebas que tenemos frente a este mito. Yo les voy a poner acá de manera textual lo que ocurre con la UNESCO, por ejemplo, cuando define lo que ellos enuncian como inclusión educativa. Dice que es un proceso de identificar y responder a la diversidad, ¿cierto? Reduciendo la exclusión en la educación. También se basa en un principio que debería ser general, que todos los sujetos son y tienen capacidades diferentes y distintas capacidades y necesidades de aprendizaje, ¿cierto? Y también dice que aporta respuestas pertinentes. Eso habla sobre la educación inclusiva. Acá hay el primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Que es que no puede existir un concepto de educación y otro de educación inclusiva. Esto que les mostré anteriormente, esto no debería ser la definición de educación inclusiva. Esto es, por excelencia, la definición de educación. Es que la educación tiene que responder a la diversidad de necesidades de todos, a nuestros ritmos, a nuestras capacidades, a nuestros intereses, a nuestras necesidades. También tiene que aportar respuestas efectivas y pertinentes. Entonces, ¿cuál es el peligro y por qué esto empieza a ser mitológico? Porque se divide en dos la responsabilidad. Entonces, pareciera que la educación esa que se encarga de responder a la diversidad de los sujetos es la educación inclusiva y la otra entonces, ¿qué es? La otra es la educación. Ahí ya hay un problema, una ruptura, por ejemplo, acá, como lo pueden ver en este cómic, si hay un papá y una profesora charlando como en una entrega de notas, ¿cierto? Hay un niño jugando con una muñeca y la profesora le dice, su niño parece homosexual, lo tendrá que atender un psicólogo. Y él le pregunta, bueno, ¿y a usted quién le va a atender sus prejuicios? Ahora, ¿será que la educación inclusiva solo es entendida si hay sujetos que tienen alguna dificultad? ¿O será que es que la educación por sí debe ser inclusiva, debe ser incluyente? Acá hay otra, por ejemplo, llega esta persona a preguntarle, al parecer a un oficinista, y le dice, acá es donde se reciben denuncias por discriminación, evidentemente él, afrodescendiente seguramente, y ella le dice, sí, pero para negros y vietnamitas es en la oficina del fondo. Ahí ya hay un problema de sentido. En últimas, las pruebas nos indican que la educación tiene que ser atenta a la diferencia. No es la educación inclusiva la que hace eso. Es que ser inclusivo debería ser una característica de la educación en sí misma. En últimas, si la educación en sí misma no es intercultural, no es inclusiva, no es atenta a la diferencia, pues no se puede llamar educación. Ya empieza a haber una ruptura en el mito y es decir, eso es educación inclusiva, eso no es educación. Ya empieza a haber problemas. No. Si la educación no es inclusiva, no es educación. Entonces ya hay un primer mito frente a que solo la educación inclusiva es la que hace esto. No, la educación inclusiva es educación. Quiere decir que deberíamos hablar de educación, del deber mismo de la educación y del sentido mismo de la educación.
En últimas, si nosotros nos paramos en dos perspectivas, una la inclusiva y la otra, pues fácilmente estamos diciendo que una la inclusiva y la otra la no inclusiva. Ahora, tenemos licencia para educaciones no inclusivas, con eso, diciendo eso. Quiere decir, en el colegio en el que al niño no le explican las 10 veces que le tengan que explicar, o le buscan las 8 o 10 formas para que entienda, es que este colegio no es de educación inclusiva, Dios mío. ¿Acaso solo las personas con discapacidad o evidentemente miembros de un grupo poblacional minoritario requieren de ese carácter inclusivo de la educación? Todos lo requerimos, todos. Más adelante vamos a ver eso de los diversos, a ver si también es un mito. Entonces, primer mito que me permito tachar es ese de pensar que la educación inclusiva es la que trata de estos temas. No, es la educación, es la educación. El mito número 2, la educación inclusiva significa para los maestros, padres y actores más trabajo. Vamos a ver este mito. Las pruebas de este mito. Claro, en la parte superior izquierda ven ustedes allí a un niño hablando con la maestra y él le dice, hola Luisito, ¿listo para comenzar clases? Y el niño le dice, yo sí, pero pregúntele a él y señala al colegio, vuelto nada, vuelto trizas, ¿sí? Casi que cayéndose a pedacitos, ¿cierto? Ahora, cuando un profesor dice que tener estudiantes que requieran ajustes a sus formas de enseñar es más trabajo, pues creo que se está equivocando en últimas porque ese es el trabajo del docente. No es más trabajo. Tenemos una deuda histórica de atención muy grande frente a todos estos colectivos y subjetividades que no han estado en escenarios equitativos frente a la educación y la participación en escenarios de formación, formal, no formal e informal. La deuda es histórica y trasciende mucho tiempo atrás a nosotros. Ahora, tendríamos que entender los roles. ¿Acaso un profesor qué entiende qué es lo que hace? Le dan, ¿es un dictador? ¿Dicta clase? ¿De verdad es un dictador? Entonces le dan un contenido y usted va y lo acribilla, lo evalúa, lo califica. ¿Y eso es lo que hace un profesor? Ahora la pregunta es, ¿por qué se entiende como más trabajo si ese es el trabajo? Producto de esa deuda histórica de no atender a la diversidad, de, por ejemplo, de en los colegios llegar al límite los papás de pagar profesores particulares para que le expliquen al niño lo que en el colegio no. La pregunta es, ¿y por qué tiene usted que buscar un profesor particular para que su niño logre habilitar el colegio? Porque el colegio es la barrera, ¿sí? No debería ser el colegio el que esté buscando las 8, 10, 15 formas para lograr que su hijo llegue a donde se espera que lleguen sus objetivos de aprendizaje. Entonces, ahí hay un problema con la escuela, no con todos, pero sí con esa idea de pensar, por ejemplo, he estado con varios maestros en territorio y hay algunos que dicen, uy, no, pero entonces ahora me toca planear y no solo planeo para uno, sino que me toca hacer 3 planeaciones y me toca, y ahí es donde no se entiende bien que una planeación pensada en la diversidad de capacidades le sirve a todos. Por ahí hay un principio en el DUA o cuando están hablando de diseño universal de aprendizaje, y eso es muy cierto y lo he vivido yo en aula. Cuando tú planeas para la diversidad, planeas para todos. Efectivamente, a todos les sirve, absolutamente a todos. Entonces no es más trabajo, es otra ruta de trabajo, pero ahí empieza a tambalear ese mito. Ahora con los padres, claro, si nosotros pensamos que ser papás es tener el dinero suficiente para pagar una matrícula, y la capacidad suficiente para llevar a nuestro hijo y consignarlo en una institución educativa, pues si se piensa que esa es la tarea, pues ahí también tenemos un gran problema. Ahí sí tenemos un gran problema, porque el papá va a pensar que es más tarea, que es más trabajo para él. Ah, es que no solo me toca pagarle, sino que también me toca hacer cosas con él en la casa. O sea, yo también tengo que enseñarle a mi hijo, yo también tengo que modificar mi hogar, yo también tengo que hacer pictogramas, yo también tengo que aprender señas, yo también tengo que, hombre, pero ¿para qué estoy pagando? Claro, se podría entender como más trabajo si lo que usted cree es que su rol es tan solo de cuidado y adscrito al bienestar de la persona nomás, más no a la formación. Claro que la educación inclusiva, si llega a ser la educación inclusiva, intercultural y abierta a la diferencia,
con justicia y equidad, como debe ser la educación en sí misma, claro que usted tiene que hacer cosas. Claro que la casa tiene que movilizarse, claro. ¿Eso lo entienden como más trabajo o deberían entenderlo como el trabajo que hay que hacer? Y para el estudiante, claro, es que usted cree que es más sencillo que a usted la profesora lo meta al salón, lo ponga en un lugar del salón donde sea visible y mientras los demás hacen álgebra, a usted lo pongan a rayar una hoja y a hacer bolitas con plastilina. ¿Usted cree que eso es más fácil o más difícil? Evidentemente es una tarea de menor inversión intelectual. Quiere decir que el estudiante también tiene que poner más de sí mismo en la educación inclusiva cuando la educación atiende la diferencia, porque le toca ser un actor más vivo, porque está observado, porque está en el radar, porque está presente, está presente. Claro, seguramente, ahora eso también otro, no está acá como mito, pero también se cree que por ser una persona que está recibiendo un ajuste curricular específico, es un buen estudiante o tiene que querer estudiar. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que todos quieren ir al colegio? ¿Quién dijo que no solo quieren, sino que tienen que ir al colegio? Tampoco, tampoco. Como también decir, es que él él quiere, ¿de verdad él quiere? Tampoco en muchos casos nos consta si en verdad hay una voluntad directa del sujeto para ser parte de esos procesos. Entonces, pareciera que el estudiante sí, cuando hay una escuela que atiende la diferencia y una escuela abierta a otras capacidades, es protagonista. No es actor de cuarto, quinta categoría, por allá de reparto, el que se disfraza de árbol y participa en la obra de teatro. No, eso pasa cuando no atienden a la diferencia. Lo ponen a rayar y a hacer cosas mientras, como para ocuparlo, mientras los demás siguen en sus contenidos. Y después dicen que ha avanzado mucho. Ese actor secundario, terciario o por allá de cuarto o quinto nivel no podría hacerlo si la escuela atiende la diferencia. Quiere decir que al estudiante le toca estudiar. Entonces, ahora, ¿se entiende eso como más trabajo? Acá es donde el mito también empieza a tambalear cuando empezamos a pensar, bueno, la corresponsabilidad permite asumir roles. Así que el estudiante, en un escenario en donde le están haciendo un ajuste razonable de acuerdo a sus capacidades, en este caso, el estudiante tiene que dejar de pedir, sino que también tiene que dar porque lo hace corresponsable, así como la familia no solo le va a exigir al colegio que lo forme, que el niño no avanza, sino que también va a tener que dar de su parte. Y el maestro también y los directivos también. Porque si el asunto creen que solo lo resuelve el profesor allá dentro de su salón, en su materia, estamos mal. Estamos muy mal, no se resuelve de esa manera, es corresponsable el asunto de una educación abierta a la diferencia. Ahora, ¿cuál es la tarea del maestro? ¿En verdad el maestro es necesario para un estudiante que no lo necesita? Muchas veces cuando los niños o los estudiantes ya adultos entienden un tema o son súper curiosos o son estudiosos, lo que menos necesitan a veces es al profesor. Lo que necesitan es que los dejen libres un momento para seguir buscando, para crear, para innovar y después encontrarse con el profesor. Ahora, ¿el profe para qué se necesita? ¿En qué momento se necesita? En últimas, eso es lo que responde por qué, por ejemplo, yo estudié educación especial. Yo soy de los convencidos que el docente se necesita es ahí, en donde está el reto, ahí en donde nadie ha podido. Ese es el profesor que se necesita. Los demás, un excelente tutorial en YouTube atiende muchas posibilidades de una persona que no necesita un ajuste distinto. Entonces, para las clases en donde todo el mundo entiende, todo el mundo aprende, a veces ni siquiera es como tan importante o tan necesario un maestro, más desde esta línea del maestro ignorante, ¿no? Bueno, esto es reiterando lo de la corresponsabilidad, que no tengo ni idea por qué se me duplicó. Procesos y ritmos, ojo con esto. Cuando nosotros pensamos que planear para la diversidad es más trabajo, que atender así bien es más trabajo, estamos totalmente en lo incorrecto, porque cuando no se atiende a la diversidad, los ritmos nunca son los adecuados, nunca se construyen los aprendizajes que se esperan, los objetivos casi siempre, los objetivos de enseñanza del profesor se ponen por encima y apabullan los objetivos de aprendizaje en el estudiante como si fuera más importante lo que el profesor tiene que enseñar que lo que el estudiante
debería aprender o construir. Esas dificultades lo que hacen es que los procesos sean mucho más lentos, que las personas deserten, que se depriman, que claudiquen de la educación, que además entre en la ecuación entre la salud mental del estudiante también. Y muchas otras cosas, también el buen ambiente familiar, su autonomía, su autodeterminación, bueno, hacer las cosas como se vienen haciendo en muchas ópticas tradicionales de planear para la mayoría, no más, y los demás ponerlos a hacer algo por ahí por los laditos, lo que hace es que eso sí se vuelve más trabajo. Porque ese es el estudiante que después hay que renivelarlo, que repite y que repite y que repite, o que lo dejan pasar porque tiene que pasar. Eso es más trabajo. Entonces, en últimas, pensar para la diversidad antes economiza trabajos. Lo que podemos decir entonces en este caso, que ese mito 2 que dice que es más trabajo, en verdad no es cierto. No es cierto. Hacer las cosas bien para la educación inclusiva, para que la educación sea inclusiva, intercultural y en verdad sea abierta a la diferencia, es ahorrar tiempo y tiempo de vida, no es tiempo del reloj, es el tiempo que gasta una persona dentro del sistema educativo para fortalecerse o para frustrarse. Vamos en este momento, a hacer una pausa. En estos días, sabiendo qué tan complejo es estar frente a una pantalla y lo que puede desgastar estar frente a ella, pues hagamos una pausa un momento y por favor encuentren la mano izquierda. Les voy a dar un momento, por favor, para que la encuentren. Vamos a hacer una pausa activa cerebral, ¿sí? Ya dijimos 2 mitos, pero vamos a buscar la mano izquierda. Mientras hacemos la pausa, les cuento que YouTube se está cayendo, pero está quedando todo grabado. No se preocupen que luego lo pueden revivir. Por momentos se cae, nos volvemos a conectar, se cae, nos volvemos a conectar. Somos persistentes. Quería hacer esa salvedad porque varios me están reportando el tema, pero queda grabada. Nuestro René, allá nuestro técnico, está garantizando que queda grabada para revivirla después. Perdónenme que no me puse a buscar la mano izquierda. Listo, bueno. La mano izquierda está aquí, donde está el cursor. Ahí está la mano izquierda, ¿no? Esto fue un poco de gimnasia cerebral para, para, para oxigenar el pensamiento y seguir con los demás mitos. Seguimos, el mito número 3. Las estrategias exclusivas son excluyentes. No solo es un juego de palabras, sino que también es una problemática de difícil abordaje, porque suelen pensar que cuando un estudiante, ahora viene el asunto del lenguaje, ¿no? Cuando un estudiante es sustraído del grupo, es segregado del grupo, es sacado del grupo, o un estudiante vive un escenario de atención exclusiva, pues lo están excluyendo. Entonces ahí empieza a haber una tensión frente a él. Entonces, ¿quién incluye a quién? Y cómo, entonces, ¿dónde estamos incluidos? ¿Sí? Esta es una representación gráfica y mental que he venido trabajando ya hace unos años. Es como la acepción matemática del término inclusión, ¿sí? Etimológicamente viene del latín inclaudere, que significa encerrar, encierro. Eso significa etimológicamente inclusión. Incluir es encerrar. O sea, lo que está por fuera, meterlo adentro, ¿cierto? Ahora, ven en la parte de abajo donde está la A y la B mayúsculas en rojo. El signo que está acá en la mitad es el signo de matemáticas y en conjuntos para incluir. Quiere decir A incluido en B. En este caso, A incluido en B. Sin embargo, la inclusión matemática tiene unas tensiones, y es que A puede ser incluido en B si y solo si todos los elementos de A son iguales a los elementos de B. Quiere decir, pongámoslo en nuestro escenario, el conjunto de los excluidos B puede ser parte del conjunto de los incluidos A o viceversa,
solo y únicamente cuando compartan los mismos elementos. En ese momento se pueden incluir. Ahí es donde empieza a haber una tensión muy fuerte frente entonces, ¿quién incluye a quién? Quiere decir, por ejemplo, una persona sorda que está con su profesor sordo, sus compañeros sordos, en una institución llena, muy sorda ella, la institución, podría alguien pensar que los sordos están excluidos. Ese alguien seguramente sea oyente. ¿Y por qué los ve excluidos? Porque ellos no están donde él está. Y ahí es donde viene el gran problema de la inclusión. La inclusión puede ser muy peligrosa, porque vean que la acepción matemática es la acepción que sin saberlo algunos piensan sobre la inclusión, y es que para ser inclusivos o para estar incluidos debemos ser iguales. Entonces debemos igualarnos, y no igualarnos en todo. Por ejemplo, igualarnos en lo que para mí sí es muy significativo en estos temas, y es igualarnos en nuestras capacidades intelectuales. Entonces el niño sabe leer, ¿qué tanto sabe leer? Bueno, y así lo nivelamos. El niño sabe escribir, ¿qué tanto? Y así lo nivelamos. Así también con estudiantes universitarios y en el resto de dinámicas formativas. Ahí ya hay un gran problema. ¿Saben por qué? Porque además en la teoría de conjuntos hay una excepción y dice que hay un conjunto que se puede incluir sin ningún problema, tanto en A como en B. Matemáticamente, ese conjunto se llama conjunto vacío. Si nos acogiéramos a esta acepción matemática de lo que es inclusión, podríamos estar diciendo que o nos igualamos A y B para poder estar incluidos, o el que está por fuera tiene que perder identidad, tiene que perder todo lo diferente, volverse conjunto vacío y meterse ahora sí. Ahí ya hay un problema entonces con el asunto de la inclusión. Por eso se ponen entre comillas, y por eso lo puse desde el título de este webinar, la inclusión entre comillas, para ponerla en duda y ponerla en tensión. Porque ahora, de verdad, yo soy tan completo, o sea, la inclusión depende de si yo estoy. Entonces, si yo estoy en la universidad o estoy en un colegio y estamos con oyentes, el sordo se incluye cuando esté con nosotros la mayoría oyente. Porque si está con los de ellos, está en minoría, está excluido. Ahí hay un gran problema y hay un peligro en comprensión del término inclusión. Mitos, por ejemplo, como pensar que cuando le hacen una atención exclusiva a un estudiante, lo están excluyendo. No. La educación inclusiva no implica lugares, creo que más adelante sí, no implica lugares ni relaciones de muchos y pocos. Implica que la persona pueda acceder a las adecuaciones, a las adaptaciones, a los diseños, a las estructuras curriculares que requiera. Y si ello requiere que esta actividad que voy a hacer contigo, Fernando, no la puedo hacer con 8 más, ni con 15 más, por materiales, por objetivo de aprendizaje y por otras cosas más, y lo debemos hacer solos, y para eso debemos estar en otro espacio, eso no significa excluir, eso significa que la educación inclusiva para ese sujeto requiere de atenciones específicas. Es como también cuando se piensa que cuando los estudiantes están en el marco de la atención interdisciplinaria con terapia ocupacional, fonoaudiología, fisioterapia, en esos momentos lo excluyen del aula o lo sacan del aula y lo segregan. No, la educación inclusiva o esta educación que le llaman inclusiva, que debería atender las diferencias ampliamente, esta educación lo que está haciendo es responder a cada quien con lo que cada quien requiere. Y si en este caso se requiere que usted le pongan un peso en la muñeca durante tanto tiempo para que usted pueda poder hacer una buena pinza trípode y hacer su ejercicio de praxia grafomotora de una manera estable, pues lo requiere usted, solo usted. No le voy a poner pesas a los 30, a los 20 del curso. Entonces hay momentos en donde se requiere atención exclusiva y no es excluyente por eso. Ejemplo, con la situación que vivió Bogotá, Colombia y el mundo entero con la educación bilingüe para sordos. Cuando empiezan a pensar que esa educación es excluyente por ser exclusiva. Entonces, no, que se acaben los colegios para sordos, mandan a los sordos a una, ahora, una inclusión con intérprete, una mediación con intérprete. Ya le fueron cambiando la poesía en la palabra,
pero vuelve y juega que eso no significa que el estudiante esté bien, porque está con los oyentes. No, no, no. Hay que también entender que dentro de la gran gama de posibilidades de atención a la diversidad están también las estrategias exclusivas. Por ejemplo, la educación hospitalaria o la pedagogía hospitalaria o el homeschool. Hay personas que lo deciden, sí, pero hay personas que tienen esa alternativa como la única posible para su vida. De pronto por el sistema de apoyos tan permanentes que requieren. Y su perfil de apoyo no le va a dar para poder estar en ambientes mucho más abiertos a la dificultad de poderlos encauzar a un objetivo de enseñanza efectivo y puntual en alguien. Entonces, acá es donde debemos pensar que la educación no es lugares, ni es mayorías. Debe ser entendida como lo justo y lo que es de calidad para cada quien, lo justo a la medida de sus propias capacidades. Entonces, bien, puse ahí el quién incluye a quién, ¿no? Es decir, para que la persona con discapacidad esté incluida, tiene que estar con personas sin discapacidad. Ahí ya hay un debate muy fuerte que debemos empezar a pensar desde la línea de la vida independiente, la autodeterminación de las comunidades minoritarias, la subjetividad política de la persona con discapacidad o en el marco de las poblaciones de especial protección, como les llaman. Entonces, este mito de que las estrategias exclusivas son excluyentes también es falso. Mito número 4. La necesidad de expertos para lograr la educación inclusiva. Y entonces salen muchos relatos en donde dice, necesitamos expertos, porque aquí nadie sabe, porque nadie supo, porque nadie sabrá. Entonces, esto lo resuelven los expertos. Y esto ya empieza también a generar unos ruidos. Vamos con las pruebas. Entonces, bueno, sí, el conocimiento empírico. Yo creo que ese niño ya va a aprender que la parte de la manguera va para el otro lado. Seguramente, con lo que vivió ya, a no ser que lo que sea es lo que quiere repetir la experiencia, pero ese aprendizaje de la experiencia y de la empiria le va a llegar en algún momento, como acá le llegó. Ahora la pregunta es, ¿se necesita ese, como el maestro Bustamante lo decía, se necesita ese maestro docto, ese saber docto para que puedan ser posibles las actuaciones pedagógicas abiertas a la diversidad? Pues no sé. Claro que saber algunas cosas sirve. Claro, eso no lo puedo negar. Tener algunas herramientas que otros de pronto no, claro que sirve. Haber inquietado su intelecto en cuestiones que otros no o que pocos no, también es un gran aporte, pero no es el único. Claro, entonces cuando usted se entere que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, pues si le dicen que lo aman con todas las fuerzas, baila, no lo quieren tanto. Claro, pero ¿quién le está diciendo eso? Ese fue un experto. El otro lo aprendió a los tramacazos. Una cosa bien curiosa que pasó, recuerdo, hace ya algunos, muchos años. No, tampoco tanto, son como 6 años, 7 años. Uy, no, son como 8 años. Bueno, cuando trabajaba en el Instituto Nacional para Sordos en la subdirección de investigación, en ese momento estábamos haciendo un ejercicio hice parte de un equipo que estaba haciendo un ejercicio de aulas para sordos, una investigación nacional de aulas para sordos, de esa estrategia. Y se grababan profesores en sus clases, profesores con niños sordos, ¿no? Y una cosa que al menos a mí me llamó muchísimo la atención es que las mejores prácticas educativas y esos niños que más entendían, que se notaban más contentos, que tenían mejores desempeños también, eran estudiantes de profesores no expertos en lengua de señas. No expertos, es más, sabían poco y eran los mejores profesores. Ahora, la pregunta es, ¿será que es que la persona que sabe lengua de señas o que en este caso aprende lengua de señas se refugia en la lengua y cree que esa es la única adaptación que él debe hacer? Como aquel profesor que cree que porque tiene un intérprete de lengua de señas en el salón, ya no necesita él adecuar nada de su metodología, ni de sus contenidos, ni de su discurso. Ya tiene, el problema era comunicativo, se resolvió. Pues ahí empiezan a haber problemas.
Miren que esos buenos maestros que no eran doctos en la lengua de señas y eran los mejores y excelentes maestros, se preocuparon por la pedagogía y la didáctica y fueron aprendiendo el idioma por la pedagogía y la didáctica versus aquel sujeto que mueve las manos o que entiende mucho del idioma, pero poco de educación, poco de pedagogía, poco de didáctica. Así que el asunto de la experticia no resuelve per se, no resuelve el asunto de la atención a las diversas capacidades humanas. Pruebas, por ejemplo, cada vez hay más doctores en educación, cada vez hay más magíster en educación. Y entonces, ¿por qué seguimos como estamos? ¿Por qué seguimos hablando de las mismas cosas que vienen hablando desde hace muchos años? ¿Por qué la escuela sigue en crisis? ¿Por qué no se recupera de la crisis? ¿Y por qué las crisis son provocadas por lo mismo? Quiere decir que si el asunto fuera de expertos, ya lo tendríamos más solucionado, muchísimo más solucionado, porque cada vez hay más doctores, cada vez hay más magíster, cada vez hay más profesores, por ejemplo, en su momento eran normalistas y les tocó profesionalizarse y ya ser normalista no valía, entonces para usted poder trabajar tiene que hacer su licenciatura y demás, bueno, y estudiaron en la licenciatura. Ahora yo he visto profesores de prácticas tradicionales adversas a la diversidad humana, adversas a la capacidad y ellos pasaron por una universidad. Entonces el saber docto no es la solución, porque si fuera para eso, pues todos estudiemos. Ahora, el problema a veces, por ejemplo, para este mito y que lo que lo debilita es que sí, la idea es que la universidad forme a los profesionales para el mañana. Lo que pasa es que así como Carlos Eduardo Vasco lo hacía en su momento, también en la analogía que él realizó en este sentido, y es, bueno, sí, la universidad forma a los profesionales del mañana, pero con las metodologías de cuándo. Las metodologías muy atrás, con un pensamiento muy atrás, y esos son los que van a estar mañana. Entonces, imagínense, siempre llevamos un atraso muy grande. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, sigue pensándose que eso de los expertos provienen de algunas disciplinas. De algunas disciplinas. Entonces, el problema sería, ¿quién debe ser formado en atender a la diversidad? ¿Quién? ¿En verdad hay quién? O sea, debe ser el discurso debe ser de especialistas o esa formación debería ser transversal para comunicadores, para abogados, para politólogos, para licenciados, para filósofos, para médicos, para todos. Claro, si nosotros empezamos o seguimos, perdón, con el discurso especialista del experto, pues lo que estamos haciendo es que este asunto se focalice en algunos perfiles y siempre sea necesario ese experto. Yo sí siempre he dicho que el mejor educador especial es el que ya no se necesita, como también creo yo que el mejor profesor es el que ya no se necesita. Si usted ya no necesita de su profesor, felicitaciones, felicite a ese profesor, ya usted no lo necesita. O bueno, no lo necesita para lo mismo, ¿no? De pronto para otras cosas diferentes, más humanas. Pero no lo requiere para lo que usted lo requería antes, ya, por ahí ya pasó. Ahora, vuelvo y digo, si tenemos más doctores y más gente educada, ¿por qué seguimos con las mismas deudas de historia? Entonces, frente a este mito 4 y decir que la necesidad de expertos para lograr la educación inclusiva no es tan cierto. Los expertos sirven, claro, funcionan. Sí, lo que hacen es esto que le llamamos una divulgación y apropiación del conocimiento. Si no colaboran a la apropiación y a la capacidad instalada, lo que hacen es que siempre van a ser necesarios. Sin el experto no va a haber nada. No, lo que debe darse es capacidad instalada a los actores. Entonces, el discurso de los especialistas también puede ser un poco complicado. A veces cuando lo ponen como condición. ¿Por qué no lo hacen? Porque no sabemos, porque aquí no hay ningún experto. Venga, que eso no es tan solo así. Carlos Escliar lo habla de una forma contundente, directa, y me gusta, desde hace muchos años lo cito, al menos en algunas cosas, cuando él dice que para la educación inclusiva no hay que estar preparados, es más, nunca se está preparado, hay que estar dispuestos. La disposición te hace experto, así como el niño de la manguera, la disposición te hace experto. Lo demás, como Giovanni y Francesco en algún momento lo decía, es como si por estos lares del mundo nosotros nos preocupáramos por ser recicladores. Entonces queremos un nuevo cartón y más cartones. Y entre más cartones tengamos, como que mejor nos sentimos y más aptos nos sentimos.
Nos dieron un cartón en preescolar, primaria, bachillerato, un cartón en pregrado, busque un cartón de especialización, busque un cartón de maestría y cada vez más grandes los cartones, de doctorado, de postdoctorado, ¿sí? Y como que el afán es buscar cartones, pareciera, ¿no? El mito 5. Todas las carreras deben saber sobre la atención a la diversidad. Eso hablaba en el mito anterior para enlazarlo con este. Vamos a ver que sí, no necesito de pruebas, ya las acabé de decir. Efectivamente. Y es un mito que por ahí anda rondando. Pero todavía hay muchos programas que no. ¿Por qué? Claro, porque es una deuda histórica. Por eso hace diapositivas atrás hablaba de lo que históricamente nos significa una deuda muy grande con las comunidades, con los sujetos y con las luchas de estas personas que sistemáticamente se han visto por fuera de la atención de, por ejemplo, del sistema educativo. Entonces ese mito ya está dado. Mito 6. Para ser incluyente, tengo que saber lengua de señas colombiana, braille, comunicación aumentativa alternativa, diseño universal de aprendizaje, manejo de tecnologías para el empoderamiento y la participación. Y en esos 3 puntos suspensivos, cabe el mundo. A ver, no y sí. Claro, ¿debe saberlo? Sí, debería saberlo, pero no es, eso no lo hace a usted incluyente. Usted puede ser excluyente, aún hablando lengua de señas. Usted puede ser racista escribiendo en braille. Es que no es la herramienta, ni es el idioma. Es lo que usted entiende por su rol en el contexto, lo que podría hacerlo a usted un factor decisivo para aminorar las brechas de exclusión entre los sujetos que están en los ambientes educativos. No es la técnica. Quiere decir que para que sean buenos profesores deben saber braille, lengua de señas, DUA, comunicación, deben saber todo esto y eso los hace buenos. No, eso los hace conocedores de esos saberes. Felicitaciones. Pero eso no significa que usted vaya a entenderse per se como un sujeto activo ante las injusticias provenientes de la exclusión educativa. Entonces, no es tan cierto. Eso no lo hace a usted un maestro abierto a la diversidad. No lo hace. Lo hace ser un maestro conocedor de algunas de las técnicas, herramientas o idiomas que podrían ser facilitadores. Podrían ser, pero no son los únicos. Díganme entonces, ¿qué pasa, para volver al ejemplo de los sordos, con las familias que hacen señas naturales? Quiere decir una mamá y un niño que crean unas señas que solo ellos entienden y las crearon entre ellos dos. La mamá que dijo, no, yo nunca le hablaba a mi hijo porque yo no sé lengua de señas colombiana. Y yo no me he inscrito al curso, ese curso es muy caro, entonces yo no le hablo a mi hijo. No. El discurso no va por ahí. Vamos a hacer un receso corto de plasticidad cerebral y de respiro. Además, ya hemos hablado de varios mitos, vamos entonces a relajarnos. A ver este tronco que está ahí enfrente. Seguramente ya vieron el ave que está allí. Y si no lo ha visto, mírelo bien porque hay dos. Hay un adulto y un juvenil. Aquí en Colombia, y bueno, en Latinoamérica, en varias partes, pero acá en Colombia, le dicen bien parado a esta ave, porque él se para así erguido y tiene el mismo color de la corteza en la que se para, y se camufla. Solo es activo, bueno, a veces lo ven moverse de día, pero él es muy activo de noche, es una ave nocturna, pero es una ave que además ha sido excluida históricamente, maltratada históricamente, porque este es el pájaro que le dicen el pájaro bruja, o la bruja. ¿Por qué le dicen la bruja? Porque además su sonido es bien, bueno, hay personas que lo asimilan con el llanto, con el quejido. Hay pueblos, por ejemplo, yo he escuchado a veces cuando sale uno a pajarear y pregunta sobre las aves, que hay gente que pensaba que esa era la Llorona por el mis hijos, y empieza entonces otro tipo de mitología y de leyendas, de pronto no, de mitología a esparcirse. Este es el pájaro, acá por ejemplo hay uno que se llama Nyctibius griseus, que es el bien parado. Ahora, si les muestro el bien parado con los ojos abiertos, este es el bien parado con los ojos abiertos. Esta es una ave australiana que encontré yo. No es directamente la especie que se encuentra acá en Colombia, pero acá también hay de estas aves. Ahora, para finalizar esta pausa cerebral y volver a nuestros mitos, pues les quiero compartir el canto del Nyctibius.
Entonces imagínese usted de noche caminando con su linterna y escucha cerca o lejos, o acá uno que suena y por allá otro que le contesta. Pues algo de aves que nosotros los colombianos somos afortunados por vivir en el país en el que vivimos. Mito número 7. La educación inclusiva la resuelve la escuela. La educación inclusiva la resuelve la escuela. Bueno, vamos a ver qué tan real es esto. Vamos con el mito 7. ¿Qué pasa cuando creen que lo resuelve la escuela? El trabajo en equipo se vuelve como esto. Alguien hace el 99% del trabajo, alguien aparece el día de la entrega, alguien, bueno. ¿Por qué es un mito? Porque, por ejemplo, yo recuerdo hace un año larguito, hablaba yo de la necesidad de la interdisciplinariedad en un foro al que me invitaron y una persona participante de ese foro dijo, no, es que el decreto 1421, contexto, el decreto 1421 es el que actualmente está dando línea muy fuerte frente a las medidas que se requieren para que haya una educación inclusiva, intercultural, abierta a la diferencia en las escuelas y en el sistema educativo de Colombia, privado y todo. Esa persona me dice, no, es que el decreto 1421 es para los colegios, es para los profesores. Entonces todavía no debemos hablar de interdisciplinariedad y además dijo que no lo había encontrado, que eso no estaba ahí evidente en el decreto. Y eso para mí fue un hallazgo muy grande porque me hizo pensar, primero, bueno, de pronto la costumbre que tenemos de si está en la ley está bien, si no está, no está bien. Y de pronto se nos olvida la historia de la humanidad en donde, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en el Action T4, estuvo permitido legalmente el exterminio de personas con discapacidad. Así que hayan cosas en la legalidad, en la ley, no significa que estén bien, ¿sí? Como también si no lo están, no significa que estén mal si no lo están. Si en algún momento uno no encuentra que un decreto que hable sobre la educación inclusiva no contempla la interdisciplinariedad entre sector salud, por ejemplo, sector hacienda y educación, pues entonces estamos desfregados. Si lo que necesitamos es una adenda o una aclaración o un nuevo decreto que ahora sí nos hable de cómo trabajar con los demás. Claro que es tan necesario el trabajo con los demás precisamente por esto, porque siempre hay una excusa. Y hay excusas muy fuertes a nivel profesional e interdisciplinar que a veces no dejan avanzar. No dejan avanzar. Entonces, todo mundo entiende su disciplina de maneras diferentes, pero entre disciplinas a veces tampoco se comprenden. A veces tampoco se comprenden y ese es un gran problema. Por ejemplo, vamos a finalizar las pruebas del mito 7. La identidad disciplinar. Yo conozco de profesores que se creen que ellos son profesores, son fonoaudiólogos, son psicólogos, son médicos, son neurólogos, ellos son todopoderosos, menos profesores. O sea, para hablar y diagnosticar del otro son unos duros, pero para entender el zapato en el que está, les cuesta. Entonces sí es bueno entender su identidad disciplinar, hasta dónde va, cuáles son los límites de su identidad profesional y qué lo identifica usted como profesional. Yo, por ejemplo, soy músico, soy pajarero, soy licenciado en educación especial y soy otras cosas más. Y eso hace que mi identidad profesional me permita o no unos contactos con otras disciplinas de unas formas o de otras. Pero muchos de los maestros, y eso viene además de muchas universidades, desde la universidad no tienen muy claro cuál es la identidad profesional del profesional que están dándole al país. Entonces, sí, en el documento maestro de su licenciatura y demás debe decir su perfil de egreso y ta. No. Hay que preguntarle a la persona que se graduó porque es que la identidad profesional no solo se constituye de lo que le enseñan en el plan de estudios de su carrera. Es lo que usted como persona, dentro de su subjetividad cognoscente y desde sus experiencias en la vida, le constituyen como docente. Y a veces a nivel educativo, no hablo por otras disciplinas porque no las conozco tanto como para poderlo decir, la identidad disciplinar
no está muy clara. ¿Y eso qué implica? Que no están los linderos claros. A veces me creo esto, a veces me creo esto, a veces me creo aquello, y ahí ya hay un problema de comprensión frente al otro y frente a sí mismo. Yo, por ejemplo, tengo amigas fonoaudiólogas y entre ellas sí hay muchas veces una identidad profesional muy centrada. Y dicen, no, yo soy audióloga y voy de frente con los procesos de rehabilitación oral, y otras dicen, no, yo no lo entiendo de esa manera, yo tengo otra perspectiva. Otras son mucho más conciliadoras de los enfoques y dicen, no, cuando se puede esto, cuando se puede aquello, pero no deben pelear los enfoques. Y hay quienes sí son eh, muy fundamentalistas en sus miradas y dicen, no, 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 este enfoque no dialoga con el otro. No pueden hacer esa quimera porque en verdad no hay tantos puntos de diálogo como lo quieren hacer ver. Pero eso viene ¿de dónde? De profesionales que entiendan la identidad disciplinar. Ahora, ¿qué viene después de ello? El problema es que, como creen que esto lo resuelve la escuela, pues también hay que entender que el papá acude a la escuela y el papá acude al profesor a decirle, profe, ¿qué le pasa a mi hijo? O la familia, el cuidador, acude a los maestros en este caso, o a esos otros que ojalá estén muy definidos en su identidad disciplinar. Y entonces si estos otros le dicen una palabra inadecuada o diagnostica, pues va a haber un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que la palabra del maestro o la palabra del colegio y de la escuela es una palabra de mucho peso. Vea, es tanto así que los niños pueden enfrentarse a la autoridad más grande que tienen en la primera infancia, que son los papás, al referente de autoridad más grande que tienen con la voz de un profesor. Si el profesor les dice una cosa, el niño es capaz de decirle al papá, no, así no se hace. Mi profe me dijo que se hacía así, 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 así. Quiere decir, tiene tanto poder en el niño como en el padre. Asimismo, cuando, por ejemplo, a un papá escucha que la profesora dice que su hijo es hiperactivo, o que su hijo tiene dislexia, o que su hijo tiene discalculia, o que tiene una mano de cosas que ni siquiera saben qué están diciendo, pero aún así las dicen y diagnostican. ¡Pah! Y hágale con esos diagnósticos falsos, llenos de prejuicios y de daños, además, y de efectos colaterales que el profesor calla su boca, pero no sabe el taco de dinamita que le botó a esa familia. Sí hay un asunto que es el punto 3, el de defender unas pujas disciplinares históricas. A veces uno cuando se mete en una disciplina, como que se mete en la familia Corleone, ¿no? Si usted se mete a una familia que ya venía peleando con otra y usted no sabía, solo único que sabe que usted al ser de esta va a pelear contra ellos. Y hay pujas en las disciplinas que no nos corresponden a nosotros, son de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, están peleando desde hace tiempo y no se reconcilian. Bueno, pero ese no es mi problema. Yo sí voy a intentar buscar una forma de dialogar con otras disciplinas, porque ese mito es falso antes de que aparezca la X. La educación inclusiva o la educación para la diversidad no la resuelve la escuela, la resuelve el trabajo interdisciplinar entre escuela, Estado, familia, sector salud, todo ese trabajo en colectivo. No es un problema del profesor en el salón, ni es no es un problema de la institución educativa, verá cómo resuelve. No, son todos los actores que en verdad confluyen allí, y no solo en estos casos particulares, en toda la educación, esa intersección entre, vuelvo y juego, perdón, entre sectores, pues se requiere. La educación es efectiva cuando lo hace, cuando no, es una isla. Informan a las personas para vidas que no son reales. Ahí es donde está la posibilidad de trabajo, en la intersección disciplinar. Allí en donde se intersectan las disciplinas, no en tu campo científico ni en el mío, en donde los dos podemos coexistir. Allí en esa intersección es donde deberíamos trabajar. Porque ese mito 7 de la educación inclusiva la resuelve la escuela es falso. Mito 8. Ese es el último. Se usan términos que no se entienden y otros que se desconocen. Entonces, vamos a hablar del glosario de esta mitología, ¿sí? Porque hay varios términos que ni siquiera se conocen por qué se dicen así, pero solo se dicen y ya. Y los van votando y parece que van entendiendo que ese es el deber ser, ¿no? Entonces, entender que la discapacidad es un concepto. Primer gran error.
Cuando buscan un concepto de discapacidad, están buscando, cuando se busca el concepto, están buscando una definición de, quiere decir como una verdad ya dicha. Y ya acá hay un problema. No tenemos tiempo para hablar en este webinar sobre eso. Hay un webinar ya grabado sobre los ejercicios de pensamiento para entender la discapacidad, pero les recuerdo, por ejemplo, a los BUAL, que nosotros desde acá los vemos como con un tumor o como con algo que les estorba, y para ellos eso es tiene un significado tribal muy fuerte y es de potencia. El que tiene esos testículos grandotes es el más potente, el que primero va a conseguir mujer. Pero acá veríamos a una persona seguramente con algún tipo de limitación en su movilidad o de discapacidad, producto de algún estado de salud. Entonces, la discapacidad es un fenómeno que está mucho más cercano al constructo social que a un concepto. Quiere decir, lo definen las culturas. Entonces, en este caso, al no haber un concepto entendido como discapacidad, o a entender que puede no haber un concepto, tenemos que entender que la otra vía para entender, en este caso, la discapacidad, es la vía cultural. No hay definición de discapacidad, hay un acuerdo cultural frente a lo que quieren entender o no por discapacidad. Ahora, no estoy diciendo ni ocultando la ciencia médica, no, es que ese es otro paradigma. Claro, en el paradigma médico hay una definición, claro, y hay una definición que está en los manuales estadísticos, y no me diga entonces, no discuta directamente con el CIE-10 o el 11 o la CIF o el DSM-5, no tendría sentido, porque esas verdades ya, esos son conceptos. Ahora, ¿cuál es la acepción que usted está utilizando para sus mediaciones? ¿La clínica? Porque si es esa, ya tiene un concepto. Felicitaciones, encontró una zona de confort muy fuerte en donde ya están definidas. Ahora, ¿va a encontrar otra? Sí. Entonces, donde las comunidades mismas se resignifican y ellas mismas ponen en tensión esos conceptos, construyen una forma diferente de entender al otro, entonces quiere decir que la discapacidad también puede ir de la mano a un fenómeno construido en cultura. Entonces, no es tan cierto que sea un concepto o que haya un concepto desde el paradigma, ¿no? Ojo con el paradigma. Otra, los diversos. Entonces dicen los estudiantes diversos o las personas diversas. A mí me cuesta mucho entender que una persona diga que hay otros diversos porque en sí mismo está negando su diversidad. Si una persona dice que que tiene estudiantes diversos o que conoce gente diversa, ¿quiere decir que él no es diverso? ¿Él no es como los otros? Al menos en diversidad. Entonces, este cuento de los diversos y de pensar que ellos son los diferentes, o hay una forma bonita de no decirles de la forma como siempre les digo, entonces más bien yo tengo estudiantes diversos, yo, claro, yo también, todos, ahorita tengo una clase, yo estoy acompañando un seminario de análisis de resultados en investigación, son como 25 personas y todas son diversas, yo tengo estudiantes diversos. Claro, cuando eso diverso, no, pero eso no es lo que yo quiero decir, o sea, diversos, o sea, ay, sí, diversos. Ahí está el problema, que cuando se cree que la diversidad es igual a todos esos marcadores de diferencia negativos, pues estamos diciendo lo mismo que antes, pero disfrazándolo con una palabra que al parecer funciona mejor. Otras pruebas para este mito. El docente paciente. Quiere decir, ¿qué se necesita para poder trabajar con personas diversas? Desde este mismo mito. ¿Qué se necesita para trabajar con personas? Una paciencia tremenda. Y yo les puedo decir que no. No hay que ser paciente, hay que ser consciente. Consciente de su labor, consciente de el camino que está avanzando el otro, consciente de los muchos esfuerzos que usted debe hacer para poder llegar al objetivo de aprendizaje de ese sujeto por sobre su objetivo de enseñanza. Entonces, los docentes no tienen que ser pacientes para la educación inclusiva y para la educación y que responda a la diversidad. Deben ser conscientes de su rol y de su tarea y no pensar que eso es hacer más trabajo. No, amigo, ese es su trabajo, no es más trabajo. Ahora la otra, los de inclusión. También es, en este colegio hay niños de inclusión. Ay, Dios mío, y los demás entonces no. ¿O cómo es la cosa? Porque unos están incluidos. O sea, ya entiende usted el ejercicio del lenguaje que está por fuera el niño. ¿Y quién le está haciendo el favor o a qué se debe que esté incluido?
¿Ellos son los de inclusión? ¿Seguro de verdad? ¿Usted pinta con los pies? Ok, bueno, cuando empezamos a ver las capacidades otras en medio de la diversidad humana, ahí es cuando empezamos a decir, oye, ¿y quién incluye a quién de verdad? ¿Quién es el que está utilizando el cerebro de otras formas superpotentes? Bueno, seguramente el prepotente se cree superpotente. Esa prepotencia de creer que usted ya está adentro le hace creer que los demás son los de inclusión o los niños de inclusión. Entonces hay un glosario para este mito y para esta mitología. Otro que me he encontrado es cuando creen que pensar en diseño universal de aprendizaje puede ser perjudicial para la diversidad. Y yo no entendía por qué. Claro, porque principio universal de aprendizaje, una actividad no le sirve a todos, eso es ser homogéneos. Mire lo importante del lenguaje y de cómo se entiende. Cuando creen que el DUA está pensando en un único universo para todos. No, así como dijimos que lo exclusivo no es excluyente, el DUA tampoco está queriendo decir que un diseño universal, la idea es que le sirva a todos. No, no, no. La idea es que le sirva a usted, pero si le puede servir a otros con algún ajuste, pues que también le sirva. Pero no se trata de pensar que el DUA establece un único universo de posibilidad, no al revés. Yo lo entiendo más desde la posibilidad del multiverso. Abre una posibilidad muy grande de muchos universos de capacidad. Y lo que está diciendo, venga, espérese, que universalmente quiere decir todos deberíamos tener al menos estos principios para pensar en una actividad. No son los mismos principios para todos, quiere decir, no es dictaminar un universo, no, es pensar que para que universalmente todos vayamos por este lado, a ninguno se nos debieran escapar ciertas perspectivas, ciertos puntos a atender para poder favorecer esas diversidades. Entonces, ahí hay una incomprensión que me he encontrado además en mi experiencia. Y la otra, lo más peligroso, el lenguaje políticamente correcto o la ficción textualista que les hablaba yo de Carlos Escliar. Pensar que el problema es la palabra y no el pensamiento. Entonces le dicen, no, ¿cómo es que se dice? ¿Se dice niño con qué? ¿Se dice persona con qué? Bueno, cuando ya dicen persona, ¿no? No se dice sordomudo, se dice discapacitado. Ah, no, no se dice así. ¿Cómo se dice? Se dice, ¿cómo es que es? Discapacidad intelectual. Ah, sí, no, no, retardo mental ya no. No, 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 no. Pero igual usted sigue pensando al otro como un retardado mental, sino que le dice persona con discapacidad intelectual que requiere apoyos generalizados y moderados e intermitentes en sus habilidades y funciones adaptativas, específicamente en el manejo del tiempo libre y tan. Entonces lo dijo bonito, lo dijo largo, lo dijo enredado, y lo que hizo fue utilizar un lenguaje que al parecer no lo pusieran en la mira, por utilizar la palabra equivocada. Pero vuelve y juega, ¿será que el asunto y el problema es la palabra que usa? ¿O es el pensamiento que está vinculado a esa palabra? El uso del lenguaje políticamente correcto, sin fundamento y sin cambio en la actitud, pues lo que está haciendo es que se utilicen bellas palabras, pero que eso sea un sofisma muy peligroso, que nos distrae en verdad de la problemática. ¿Eso qué quiere decir? Que el mito 8, en donde dice que se usan términos que no se entienden y otros que se desconocen, es verdad. Este mito lastimosamente no es falso. Último ejercicio de pensamiento. Voy a dar 30 segundos para que encuentren la tortuga. A ver, toda su concentración. Ahí hay una tortuga, aunque usted no lo crea. Dicen que las mujeres resuelven esto más rápido que los hombres. Encuentre la tortuga, encuentre la tortuga. Así como cuando yo de niño siempre había personas que uno metía la mano en una bolsa con pimpones y sacaba un pimpón y sacaba el pimpón de un color del pollito, le daban un pollito. Yo me gané varias veces un pollito así. Busque la tortuga y se la regalo. Se acabó el tiempo. Ahí está la tortuga. Bueno, espero que con este ejercicio su cerebro haya estado otra vez vinculado al discurso, porque el mito 9 dice que las personas asistentes a este webinar se durmieron. Yo sé que es falso. Yo sé que es falso ese mito. Y muchas gracias. Esa era la conversación del día de hoy, la que quería plantearles. Frente a algunos mitos, hay muchos más, habrán muchísimos más. Qué bueno además conocerlos.
y si me los pueden compartir, de pronto sigamos con esta mitología y de pronto poniendo a pruebas mitos que no creemos que son mitos y qué tal encontrando otras posibilidades de diálogo y discurso. Entonces, creo que por aquí es que está esto. Fernando, muchas gracias como siempre. Y el último mito, sí, realmente un mito. Un Realmente un mito. mito. Estuvimos muy atentos todos en esta charla, usted siempre ilustrándonos, aprendiendo juntos, digo yo. Siempre digo que aprendiendo juntos. Quiero mirar aquí en YouTube, que había varias de Bolivia, se conectaron, Fernando, le voy contando. A ver Qué si esto bueno. me funciona por acá. Bueno, sí, de Bolivia los saludan, de otras sedes de Uniminuto, Jaime Cortés, que también le apasiona este tema, dice Jaime, la educación inclusiva es segregacionista. La educación es, en esencia, debería ser inclusiva, debe ser inclusiva. Bueno, ¿qué más dice acá? Gracias, Fernando, felicitaciones, excelente. A ver, bien, qué bien, somos muchos en Uniminuto trabajando alrededor de este tema, pues espero que me contacten. Lo dice Cristina Fuentes. Bueno, pues no veo, Uniminuto Bello, Osiris también se conecta, no veo más, no veo preguntas, no sé si hay alguna pregunta para poder transmitírsela a Fernando. Agradecerle inmensamente la super presentación que nos tuvo ahí conectados todo el tiempo con estos mitos más despiertos que nunca, dice María Adela. Muchas gracias por esta mirada sensible y humana del ser, qué bonito. Gracias por hacernos sentir incluyentes. Eso no, son solo halagos, Fernando, no hay preguntas. Realmente son solo halagos y felicitaciones, porque es un tema súper interesante que nunca se debe dejar de abordar, que debe estar en la agenda de toda institución, en primaria, en bachillerato, en la universidad, incluso en las empresas. Yo creo que es algo que debe estar siempre en las agendas de las empresas y se debe formar y se debe, bueno, siempre estar refrescando estos temas porque las leyes también cambian y demás, pero me parece muy bonito que lo podamos hacer y con Fernando seguimos trabajando, por supuesto. Fernando es uno de los talentos de Uniminuto y por supuesto que siempre colabora con el Centro de Excelencia Docente AEU, que tratamos de llevar este tipo de conferencias, este tipo de diálogos con nuestros profesores, no solo de Uniminuto, sino también de fuera de Colombia, que eso es lo que más me gusta, sacar a Uniminuto de Uniminuto, llevarlos fuera. Fernando sabe que es uno de mis principios, siempre apoyar a los profesores de Uniminuto y descubrir estos talentos, porque tenemos muchísimo talento en Uniminuto, y la idea es potenciarlos también. Bueno, dice aquí Diana Milena, los acompaños de Girardot, programa de psicología, y aquí tenemos un estudiante sorda, ha sido un proceso de reconocerla a ella desde su identidad y allí ha partido nuestro acompañamiento. Son solo, pues nos quieren compartir aquí las experiencias que hay un buen número no lo tengo yo, pero sé que hay un buen número de estudiantes en Uniminuto que tienen algún tipo de discapacidad. Aquí se conectaba Juan Carlos Ortiz, que lo recuerdo con mucho cariño, él es egresado de comunicación social y recuerdo que estuvimos con él trabajando en la emisora Minuto de Dios. Y en ese tiempo la registradora era Beatriz, se me olvidó en ese momento el apellido, Rengifo creo que era el apellido, y le manda la qué felicitación a Juan Carlos, porque él, que es ciego, conseguía las mejores entrevistas. Mejor dicho, era impresionante lo que hacía Juan Carlos y siempre he admirado muchísimo a Juan Carlos, entonces un saludo especial. Elvia Navarrete desde Chile se conectó aquí también. Gracias, Fernando, Carlos Huesa, bueno, a Luznelli Romero, que está ahora con Uniminuto virtual. Felicitaciones, excelentes mensajes, mucho por seguir aprendiendo y sobre todo aplicando para mejorar. Eso es lo importante, que todo lo que estamos aprendiendo aquí lo llevemos a las aulas de clase y lo hagamos realidad con nuestros estudiantes y con nuestros compañeros, los profesores. A ver qué más hay acá. Gabriela, no es importante que Uniminuto tenga presente la educación inclusiva como parte del quehacer institucional. Lo que estamos diciendo siempre debería estar debe estar siempre en la agenda y hacer este tipo de conferencias y compartir. No sé si quiere añadir algo, Fernando, ya para podernos ir, ya son las 7:02, hemos pasado más de una hora aquí, delicioso, aprendiendo como siempre. Sí, yo creo que de pronto sí la pregunta que me gusta hacerme a mí es, ¿qué nos habremos perdido de aprender al no estar abiertos a la diferencia? ¿Qué oportunidades se nos habrán pasado? Y digo, en general, como sociedad, ¿qué se nos habrá pasado de aprender del otro cuando lo excluimos, cuando no pensamos en el otro,
cuando nos creemos el único modelo a seguir, cuando esperamos es estudiantes que se parezcan a nosotros, cuando lo que esperamos es que todo sea tranquilo, que por favor no me toque ninguno que me haga, que sea un reto, ojalá todo suavecito. ¿Qué nos estamos perdiendo de aprender del otro? Entonces a mí esa duda siempre me ha quedado porque cada vez que me enfrento a un reto de enseñanza, salgo con unos aprendizajes muy grandes de vida y me da siempre la inquietud de que históricamente, ¿de qué nos habremos perdido al no saber del otro, al no tener al otro en nuestro panorama? Sigue siendo una pregunta que me motiva para seguir en el tema. Muchas Bueno, gracias la por la doctora invitación. Astrid Viviana, nuestra directora de la Maestría en Educación, excelente presentación a dinamizar la apuesta inclusiva comprendiendo la diversidad. Vale, así es el Y reto. Ángela Boada, me gustaría proponer en un minuto, qué bonito realizar que diseñáramos una maestría en inclusión, muy buena idea, porque su comunidad en verdad vive la inclusión. Muy chévere, muy chévere. Juan Carlos Mendoza, nuestro decano, hola estimada Ángela, está en proceso la maestría en educación inclusiva e intercultural, pues maravilloso, vean, aquí también es de compartir estas cosas, pues qué chévere. No sé, pues Fernando, muchas gracias, no quiero demorarlo más. Bueno, Seguimos conversando para hacer nuevas charlas, nuevos conversatorios que podamos compartir con los profesores de Uniminuto y como siempre digo, fuera de Uniminuto. Muchas así es. gracias, Fernando, muy No, amable. a ustedes muchas gracias, doctora, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. O un webinar diferente, todo extraño, porque casi siempre uno ve lo que le están escribiendo acá, pero acá no veo nada. Además, así a distancia, antes era con el estudio y sabe uno la cosa, pero vea, Ajá. vuelve y juega las oportunidades de aprender, de enfrentarse a un reto. El reto te enseña. Eso es, Si no te retas, no exactamente. Son aprendes. desafíos que nos pone la vida, pero ahí los vamos afrontando Así es. y bueno, seguimos adelante. Muchísimas gracias. Siguen aquí agradeciendo. Bueno, Fernando, yo ya lo libero Vale, para que bueno. siga con sus actividades normales. A ustedes, todos los que se conectaron, saben que este webinar queda aquí en YouTube. Lo pueden luego revivir si lo necesitan, aprender de los mitos, seguir cazando mitos, seguir encontrando mitos, porque seguramente que hay muchos más mitos que podemos encontrar en este tema de la inclusión. Los esperamos en un nuevo webinar en 15 días. Vamos a hablar de cine y educación, una apuesta interesante que hace una de las profesoras de la Facultad de Educación, su tesis doctoral en una universidad en París sobre cine y educación. Gracias, Fernando. Feliz noche para todos. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Chao. Chao.